Bien, en esta oportunidad vamos a repasar algunas reglas sobre el uso de la C, la S y la Z. Empezamos por la letra C. Y la letra C es la tercera letra del alfabeto, que tiene dos sonidos. Un sonido similar a la K antes de la vocal A, O y U, y de las consonantes C, L y R. Escuchemos: casa, copa, cuna, inyección, clavo y crema. Es el sonido idéntico a la K. Y el segundo sonido es igual a la Z, pero se pronuncia igual cuando está delante de la E y de la I. Por ejemplo, cepillo y cisne. Ahora, para no tener errores de ortografía, vayamos estudiando las reglas. La primera regla nos dice que las palabras que en singular llevan Z, al pasar al plural, cambian la Z por la C, lo mismo que al formar sus derivados. Veamos el ejemplo. Dice pez en singular es con Z, en plural es con C, peces. Y si formamos un derivado, su derivado también es con C, pecera. Lo mismo pasa con cruz, cruces y cruceta. Vamos con la segunda regla. Leamos los ejemplos. Dice farmacia, batracio y despacio. La regla nos dice que las palabras que terminan en asia y en asio se escriben con C, excepto asia, gimnasia, antonomasia, potasio, idiosincrasia y anastasia. Vamos con la tercera regla. Leamos los ejemplos. Edificio, calvicie, planicie. La regla nos dice que las palabras que terminan en icio e icie se escriben con C, excepto el sustantivo Dionisio y el verbo liciar. Cuarta regla. Leamos los ejemplos. Credencial, precioso, secuencial, supersticioso. La regla 4 dice que las palabras que terminan en cial y cioso se escriben con C. Regla número 5. Dice que las palabras que terminan en unción se escriben con C. Por ejemplo, función, conjunción y punción. Regla número 6. Leamos los ejemplos. Dice fragancia, cansancio, provincia, anuncio y silencio. La regla nos dice que las palabras que terminan en ansia, ansio, incia, uncio y encio se escriben con C, excepto hortensia y ansia. Regla número 7. Nos dice que las palabras que terminan en icción se escriben con C. Por ejemplo, lección, dicción, acción, inyección, proyección y distracción. Regla número 8. Leamos los ejemplos. Renacimiento, conocimiento, padecimiento. ¿Qué tienen en común estas palabras? La terminación cimiento. Por lo tanto, la regla dice que las palabras que terminan en cimiento se escriben con C. Leamos los siguientes ejemplos. Docente, indecente y adolescente, que tienen en común la terminación cente. Por lo tanto, la regla dice que las palabras que terminan en cente se escriben con C, excepto ausente y presente. Vamos con la regla 10. Y estas palabras tienen en común que son esdrújulas y además que terminan en ice. Leamos: vértice, cómplice, apéndice y artífice. Por lo tanto, la regla dice que las palabras esdrújulas que terminan en ice se escriben con C. Regla número 11. Dice que las palabras que terminan en ción
se escriben con C, como por ejemplo canción, devoción, transformación y traición, excepto aquellas palabras que en su palabra de origen tengan una S. Por lo tanto, se escribirán con S, como ser expulsar, expulsión. Siguiente regla. Leamos los ejemplos. Deficiente, creciente, reluciente, insuficiente. ¿Qué tienen en común estas palabras? La terminación ciente. Entonces, todos los adjetivos que terminen en ciente se escriben con C. Vamos a la regla 13 y tenemos como ejemplos algunos verbos como denunciar, renunciar y pronunciar. Por lo tanto, la regla dice que los verbos terminados en ciar se escriben con C, excepto ansiar, anestesiar, extasiar y lisiar. Siguiente regla. Observemos los verbos bendecir, contradecir, vencer y hacer. ¿Qué tienen en común estos verbos que terminan en sir y en ser? Por lo tanto, la regla dice que los verbos terminados en sir y en ser se escriben con C, excepto el verbo ser, toser, coser de costurar y asir. Regla número 15. Seguimos con los verbos. Encender, ascender y descender. Por lo tanto, la regla dice que los verbos terminados en sender se escriben con C. Regla número 16. En este caso ya no son verbos, son palabras que tienen un sufijo. ¿Y qué es un sufijo? Es una partícula de palabra que ya tiene una significación concreta. En este caso, el sufijo es sida y sidio, que significan o están relacionados a la acción de matar. Por ejemplo, insecticida, sustancia para matar insectos. Homicida, la persona que mata a otra persona. Raticida, sustancia para matar ratones. Homicidio, la persona que comete una acción delictuosa en contra de su misma persona. Y feminicidio, la persona que mata a una mujer. La acción de matar a una mujer. Por lo tanto, ¿qué nos dice la regla? Que los sufijos sida y sidio se escriben con C. Regla número 17 y se trata de otro sufijo. El sufijo áceo, que también se escribe con C. Por ejemplo, sebáceo, rosáceo, opiáceo, vitáceo. Pero hay que tener cuidado con una excepción, que es caucáseo, que deriva de Cáucaso, que en su palabra de origen tiene S, por lo tanto, caucáseo va a ser escrito con S. Y para terminar, tenemos la regla número 18 y se refiere a la terminación que nos sirve para formar diminutivos. Por ejemplo, nubecita, solecito, ratoncillo, florecilla. Las terminaciones cita, cito, sillo y silla se escriben con C. Hay que tener cuidado de formar las terminaciones de las palabras que en su origen tienen S. Su terminación va a ser cita también, pero con S. Muy bien, ahora pasemos al estudio de las reglas sobre la letra S. ¿Pero qué lugar ocupa la letra S en el abecedario? Ocupa el 20º lugar. Y también tiene algunas reglas para su correcta escritura. La primera regla nos dice que las palabras que terminan en so, oso y osa se escriben con S, como por ejemplo confuso, hermoso y famosa. Pasamos a la segunda regla.
y nos dice los ejemplos burlesco, pintoresco y grotesco, que tienen en común la terminación esco. Por lo tanto, la regla dice que los adjetivos terminados en esco se escriben con S. Vamos con la tercera regla y nos habla de los adjetivos superlativos. ¿Cuáles son estos adjetivos? Son adjetivos que están expresados en su grado máximo. Por ejemplo, ¿ves en esta imagen? Esta foto, ¿a qué te hace referencia? Son parecidísimos, ¿no? El concierto estaba lindísimo. Y este pescado es feísimo. ¿Sabes cómo se llama este pez? Se llama pez borroso. Y tiene esta apariencia porque generalmente está en el fondo del mar y muy rara vez sale a la superficie, pero cuando logra salir tiene esa apariencia. Vamos con el siguiente adjetivo superlativo que dice riquísimo. El helado está riquísimo. Entonces, no lo olvides, la regla 3 dice que los adjetivos superlativos terminados en ísimo se escriben con S. Vamos con la siguiente regla. Y dice, los adjetivos terminados en sivo se escriben con S. Por ejemplo, explosivo, compasivo, agresivo, impulsivo, etc. Siguiente regla. Y nos vamos a las palabras que terminan en erso o ersa, como universo, anverso, reverso, verso y viceversa. La regla nos dice, palabras que terminan en erso o en ersa se escriben con S. Vamos con la regla 6 y nos dice, las palabras que terminan en esta se escriben con S. Por ejemplo, respuesta, honesta y orquesta. Siguiente regla. Dice, las palabras que terminan en ismo se escriben con S como cristianismo, nudismo, imperialismo y comunismo. Vamos con la regla 8 y nos hace referencia al pronombre se. El pronombre se, ya sea en su forma proclítica, es decir, cuando el pronombre está suelto, como en este caso dice, el chavo se va, en ese caso se escribe con S. Lo mismo que en su forma proclítica, cuando el pronombre está unido al verbo. Váyase. Siempre se va a escribir con S, no lo olvides. Ahora vamos con los adjetivos que terminan en sible. Transmisible, insensible, incomprensible. Son adjetivos terminados en sible que se escriben con S, al igual que otros, excepto apacible e irascible. Vamos con la siguiente regla. Y dice, los sufijos ista se escriben con S. ¿Por qué se llaman sufijos? Porque ya tienen una significación implícita. En este caso hace referencia a una profesión como baterista, telefonista, modista, violinista, ¿no? Entonces, no lo olvides, el sufijo ista se escribe con S. Y la última regla sobre el uso de la S nos dice que la terminación numeral ésimo se escribe con S, como por ejemplo vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, excepto la terminación numeral décimo, que se hace referencia a 10. Y para terminar, vamos con el estudio de la letra Z, que ocupa
el 27º lugar en nuestro alfabeto y su sonido es igual a la C antes de la E y de la I. ¿Qué nos dice la primera regla sobre el uso de la Z? Que todas las palabras que terminan en aso se escriben con Z y pueden expresar golpe o tamaño grande. Por ejemplo, puñetazo expresa golpe con el puño, sartenazo, golpe con el sartén, hombrazo significa tamaño grande. Sin embargo, hay algunas palabras también que no expresan golpe, pero se escriben con Z, tal como lo ves en el ejemplo de plaza. Vamos con la segunda regla. Y nos dice que las palabras que terminan con el sufijo esno, que hace referencia a la cría de algunos animales, en realidad es un diminutivo, porque dice osesno significa oso pequeño, lobesno significa lobo pequeño, y ladronzuelo y jovenzuelo. Entonces tienen también un sufijo que es suelo, que es más que todo un despectivo. Entonces, los sufijos diminutivos o despectivos esno y suelo se escriben con Z. Siguiente regla. Dice, las palabras que terminan en ansa se escriben con Z, como por ejemplo cobranza, venganza, matanza y semejanza, excepto ganza. Esa es la única excepción en el uso de la Z. Vamos con la regla número 4. Y dice, los sustantivos abstractos terminados en esa se escriben con Z. Por ejemplo, pureza, gentileza y tristeza. Los sustantivos abstractos que terminan en es también se escriben con Z, como por ejemplo acidez, timidez y vejez. Siguiente regla. Dice, los sustantivos abstractos que terminan en iso se escriben con Z, como por ejemplo cobrizo, enfermizo y olvidadizo. Para terminar, esa ha sido la última regla sobre el uso de la Z. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, puedes revisar tu documento.